Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Ya he compartido, he conocido con algunos, venimos un equipo, como decía el pastor, ¿cierto? Nos acompaña Luis Miguel, es colombo-holandés, ahí lo pueden ver. Si los de atrás no lo ven, se pueden poner de pie para que lo vean. No, mentira. Él es una persona muy especial para nosotros que nos está acompañando. También nos acompaña el hermano Josué Estrada, pero él está ahorita compartiendo en otra iglesia, Árbol de Vida. La iglesia Bayuca del pastor Willy, gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Sí, un privilegio compartir con ustedes. Servimos en el ministerio o organización que se llama Impacto Latinoamericano y trabajamos con varios equipos a través de Latinoamérica, impulsando la multiplicación de discípulos, líderes e iglesias. Amén. Entonces hoy vamos a compartir un poco sobre eso también. Bueno, sí, felizmente casado. El día que mi papá conoció a mi esposa le dijo: usted es una mujer muy inteligente. Y mi esposa: oye, muchas gracias por haberse casado con mi hijo. Bueno, hermanos, quiero comenzar contándoles una historia. Estaba el papá, ¿cierto?, en su casa junto a su hijo, y el padre iba a salir a hacer unas diligencias fuera de su casa. Y resulta que el hijo estaba allí con su cuarto todo desordenado, los pantalones tirados, un montón de cosas que tenía desordenadas el hijo en el cuarto. Y el papá le dice: José, cuando vuelva, te pido que por favor hayas arreglado tu cuarto. Eso le dijo el papá a José: cuando vuelvas te pido que por favor, o te pido que hayas arreglado tu cuarto. Imagínense que José jamás en la vida había arreglado su cuarto. Él nunca había arreglado su cuarto porque su mamá o tenía una persona que le trabajaba que siempre le arreglaba su cuarto. Y José no sabía cómo arreglar su cuarto. Entonces José empezó a investigar y se metió en YouTube y buscó un tutorial que decía: ¿cómo debo yo arreglar mi cuarto? Y salió alguien y empezó a decir: bueno, primero echa la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia, dobla las camisetas o cuélgalas y guárdalas, guarda los zapatos en la cajonera, tiende tu cama, barre, limpia, y paso por paso de cómo arreglar su cuarto. No conforme con eso, siguió buscando tutoriales de cómo José debía arreglar su cuarto. Tanto así que se motivó a arreglar su cuarto, que se fue donde el vecino a preguntarle: vecino, cuénteme, ¿cómo arreglas tú tu cuarto? Y el vecino le empezó a explicar cómo José debía arreglar su cuarto. Le digo: bueno, yo lo primero que hago es que cuelgo la ropa limpia, echo la ropa sucia en el cesto, tiendo mi cama, ¿cierto? Voy, lavo la ropa, luego vengo, comienzo a barrer, comienzo a limpiar y listo. Y se fue donde el otro, y el otro vecino por allá consiguió un lugar donde decía: te enseñamos a arreglar tu cuarto, y entró allí y comenzó a aprender. Y Josué se volvió un experto en saber cómo debía arreglar su cuarto, porque su papá se lo había pedido. Y no tanto así, comenzó a enseñar a otros, ¿cierto? Y montó tutoriales en YouTube de cómo la gente podía arreglar su cuarto, y se fue hacia otros lugares y le enseñó a otros a arreglar su cuarto. Es más, se motivó tanto que no solo aprendió a arreglar su cuarto, sino que también se fue y vio que la cocina estaba sucia y limpió la cocina y lavó los platos y acomodó los muebles de la sala. Y José hizo tantas cosas en su casa, ¿cierto? Y aprendió de una manera tan buena, ¿cierto? Con tanta información que tuvo de saber cómo arreglar su cuarto, que José dijo: listo, estoy satisfecho con lo que hice. Hay una imagen más adelante, si puedes seguir, por favor. Estoy satisfecho con lo que hice. Creo que cumplí lo que debía hacer. Cuando llega el papá,
y llama a José. José se baja contento y le dice: papá, arreglé la cocina, papá, limpié la escalera, papá, lavé la ropa, papá, aprendí cómo arreglar mi cuarto. Incluso fue el vecino, incluso enseñé a otros a arreglar el cuarto. Y el papá le pregunta: ¿pero arreglaste tu cuarto? Y José le dijo: no arreglé mi cuarto. Pero papá, es que aprendí y me fui a arreglar la cocina. ¿Pero arreglaste tu cuarto? No arreglé mi cuarto, papá. Pero fui y le enseñé a otros cómo debían arreglar su cuarto. ¿Pero arreglaste tu cuarto? No arreglé mi cuarto. Y lo único que el papá le había pedido a José era que arreglara su cuarto. Y esto lo asemejamos con algo que Jesús nos pidió. Está en Mateo 28, del 18 al 20. Y tal vez habemos muchos José, que hemos aprendido tantas cosas, que hemos hecho tantas cosas, pero tal vez no hemos cumplido eso que hoy vamos a hablar. Y Mateo 28, si quieren búsquenlo conmigo allí, por favor. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice, pueden buscarlo allí donde, en sus Biblias. Si no trajo Biblia, por favor, acérquese a un cristiano. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden, otras versiones dicen, a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aquí Jesús nos dice algo como le dijo el papá a José, y nos pide que vayan y hagan discípulos. ¿Cierto? El papá le dijo a José: ve y arregla tu cuarto. ¿Cierto? Y aquí Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos. Eso es lo que nos está enseñando la gran comisión. Pero lamentablemente, así como José omitió, aunque se preparó muchísimo, aunque hizo muchas cosas que eran buenas, sí, son buenas. No estoy diciendo que era malo que José arreglara la cocina, no es malo, pero solamente tenía que cumplir algo que el papá le había pedido. Y así como el papá le pidió a José que arreglara su cuarto, Jesús nos dice: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Cierto, pero lamentablemente la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión. Y yo vamos a ver unas estadísticas que nos muestran esto también. La gran comisión se ha vuelto en la gran omisión. Y vamos a ver unas estadísticas que aparecen en este momento. La gran comisión nos deja claro que es responsabilidad de toda la iglesia de ir y hacer discípulos. La primera estadística nos dice lo siguiente, la podemos ver allí. El 98%, esta fue una estadística que se hizo, una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, porque tal vez aquí no estamos tan acostumbrados a medir las cosas, que arrojó, pero les digo algo, aunque se haya hecho allá, no se aleja de la realidad del contexto de las iglesias o de los cristianos que estamos acá, ¿ok? Estoy hablando en términos generales, ¿ok? En términos generales de la iglesia cristiana. Arrojó que el 98% de los cristianos que vamos a una iglesia nunca o no están dispuestos a hacer un discípulo en su vida.
que el 98% de los cristianos que asistimos, que vamos, que nos congregamos, que venimos y adoramos a Jesús, que ofrendamos, que hacemos tantas cosas, no están dispuestos o nunca han hecho un discípulo en su vida. Y comienzo con la primera pregunta de reflexión. Y aquí no tiene que usted contestarle a nadie. Aquí el pastor no le va a escuchar, ni yo tampoco. Esto es algo para reflexionar yo o usted con Dios. ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿Dónde estoy en este momento? En ese 2 o 3 o 4% que le ha dicho sí a la gran comisión, o ese 96, 97, 98% que estamos cumpliendo es la gran omisión, que no hemos estado dispuestos a ir y a ser un discípulo. ¿Dónde estamos? Preguntémonos allí, pensemos un poco. Esto es algo de reflexión, esto es algo con Dios. Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Realmente he obedecido o no he obedecido? Voy a compartir otra estadística. En el 62% de los cristianos en Latinoamérica no comparten su fe frecuentemente. El 62% de los cristianos en Latinoamérica no comparten su fe frecuentemente. Hay un porcentaje un poco más alto, ¿cierto? Pero tal vez hay muchos que sí estamos dispuestos a ir y hablar de Jesús, y está perfecto. Es necesario, sí, lo debemos hacer, sí. Muchos salimos y hablamos de Jesús, y eso es necesario, eso es parte de lo que Jesús nos ha mandado. Pero la diferencia acá es que hay una gran diferencia entre solo compartir nuestra fe e ir y hacer discípulos. Ir a ser discípulos requiere de un compromiso, de un esfuerzo, de un acompañamiento, de invertir tiempo, recursos y lo que necesitemos para ir y hacer discípulos. ¿Ok? Entonces ese es otro porcentaje. El 33% de la humanidad no ha oído de Cristo. Hay un porcentaje bajo de personas que no han oído de Cristo, y más que todo eso lo encontramos en la ventana 1040, ¿ok? No en la 440 de Juan Luis, no, en la ventana 1040. Explico un poquitico rápido qué es la ventana 1040. Son esos países entre Asia, África, Medio Oriente, que ha sido difícil entrar con el evangelio por dificultades, por persecución, por recursos, por muchas maneras. Aún hay gente que no conoce o no sabe que existe un Jesús, o que existe un Dios que envió a su hijo para que muriera por ellos y que resucitó también, ¿cierto? Pero esto no se aleja también de la realidad de algunas etnias indígenas en Colombia, donde aún hay indígenas que no conocen de Jesús, o sea que entran también dentro de ese porcentaje. Un 33% de la humanidad aún no conoce o no sabe de Jesús, pero un 60%, ¿cierto?, de aquellos que han oído de Cristo aún no son seguidores o discípulos de Jesús. Un 60% de todos aquellos que han oído de Jesús aún no son discípulos de Jesús. Y les voy a poner un ejemplo. Si quiere podemos salir en algún momento y pasar por toda esta cuadra, y le podemos preguntar a la gente si sabe quién es Jesús, y le puedo asegurar que de 100 personas 99 saben quién es Jesús. Y tal vez ese uno sean los bebés chiquiticos que aún no saben, pero le puedo asegurar que la gran mayoría sabe quién es Jesús, ¿o no? Ya sea porque fueron católicos, ya sea porque en el colegio le enseñaron, ya sea porque lo escucharon de sus papás, saben quién es Jesús, pero no son discípulos de Jesús. Han oído de Jesús, sí, pero no son discípulos de Jesús. O sea que hay un muy gran porcentaje de personas que sí han escuchado, que sí saben quién es Jesús, pero que no ha habido alguien que diga: yo voy a ir a discipularlos, yo voy a ir a enseñarles, yo voy a ir a caminar con ellos, yo voy a ir a estar con ellos. ¿Para que qué? Para que sean discípulos de Jesús. Entonces estas estadísticas
como otras realidades más, nos muestran que lamentablemente la gran comisión se ha vuelto en la gran omisión. Y omitir es no hacer algo que nos han mandado a hacer, como José. El papá le dijo, arregla tu cuarto, y no arregló su cuarto. Eso nos dice, vaya y hagan discípulos. Estamos haciendo, no me tienen que responder. Es usted con Dios. Pero quiero ir a los versos anteriores del 18 al 20. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Versos 16 y 17. Y nos dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. O sea, Jesús se fue al monte, lo llevó allá a Galilea, ¿cierto? Y cuando Él llegó, algunos se postraron y dijeron, Señor, te adoramos, te bendecimos, gracias, porque tú has resucitado. Pero otros tal vez dijeron, ¿quién es este? ¿Acaso yo te conozco? ¿Tú eres Jesús? Sí, eres Jesús. Algunos incluso dudaban. Ahí está hablando de los 11 discípulos, perdón. Ahí está hablando de los 11. Imagínense ellos que habían caminado con Jesús, que habían visto tantos milagros que Jesús había hecho, que habían visto el poder de Jesús, aún dudaban de Jesús. Otros reconocieron, se postraron y adoraron, pero otros dudaron. Pero al punto que voy es que en el verso 18 y en adelante, a todos los mandó. Jesús no dijo, los que me adoraron vayan y hagan discípulos, y los que aún dudan, esperen, quédense aquí, esperen 5 años más, esperen a ver si en algún momento pues se acuerdan de mí, y cuando estén listos o totalmente preparados, vayan. Eso fue lo que hizo Jesús. No, envió a los 11, aún aquellos que dudaron en ese momento. Los envió también a ir y a ser discípulos. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que aunque en ese momento dudaron, seguían siendo personas, no perfectos, de que en el proceso iban a reconocer, en el proceso, ¿cierto? Ya no iban a dudar, que en el proceso iban a cambiar su corazón. Pero aún así los envió. Y es importante entender esto, hermanos. Es importante saber que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos 35 años de preparación, que no necesitamos sabernos la Biblia completa. Ojo, no estoy diciendo que esto no sea importante. Sí necesitamos conocer la Biblia, sí necesitamos estudiarla, sí, pero lo que trato de decir es que no necesitamos ser cristianos perfectos para ir y hacer discípulos. Sí necesitamos crecer en obediencia, sí necesitamos crecer en santidad, sí necesitamos todo eso, ¿ok? Pero este ejemplo nos da que aún así aquellos que dudaron no eran perfectos, y los que le adoraron tampoco. Pero aún así Jesús envió a todos ellos, no los separó y nos dijo, ustedes que sí y ustedes que no. Entonces los que sí vayan y los que no, quédense todavía. No, hermanos, si aún todavía tenemos o estamos creciendo nuestra vida cristiana, no es una excusa. Ser perfectos, cierto, no debería ser una excusa, o tratar de ser perfectos para ir y hacer discípulos. Estamos en un proceso de crecer, de conocer, de aprender. Todos seguimos aprendiendo, hermanos. Pero necesitamos ir y hacer discípulos. No es una excusa, ¿cierto? No necesitamos ser perfectos para cumplir la gran comisión. Por eso es una excusa decir que no estoy lo suficientemente preparado. Eso sería algo que no debería ser una excusa para yo decir voy a ir y cumplir la gran comisión. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Cuando
el papá le pregunta a José, ¿y arreglaste tu cuarto? Yo no me imagino que José gritó, aleluya, gloria a Dios, no lo arreglé. Yo creo que José se sintió avergonzado, confrontado, porque tal vez no había hecho lo que el papá le había pedido. Pero vamos a estudiar un poquito. Vamos a profundizar un poco sobre este texto. Creo que todos también hemos escuchado alguna vez sobre la Gran Comisión, sobre Mateo 28, del 18 al 20. Y que lo ha escuchado, ya sabe lo que nos dice el texto. Pero quien no lo ha escuchado, vamos a aprender un poco y a profundizar un poco sobre la estructura de esto que Jesús nos está enseñando también. En la Gran Comisión Jesús deja claro el propósito para la iglesia hasta su venida, y estas son muy importantes y merecen una reflexión cuidadosa. Aquí en Mateo, Jesús nos está dejando claro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez o nos hemos arrodillado y les hemos dicho, Jesús, ¿cuál es mi propósito en la vida? Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Jesús, ¿a qué me has llamado? Jesús, ¿a qué he venido a ti? Bueno, hoy Jesús te va a dar una respuesta. ¿Listo? Hoy vamos a encontrar una respuesta de cuál es el propósito de Jesús para su iglesia hasta el momento en que Él venga. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Las palabras centrales de la Gran Comisión son hacer discípulos. La palabra central, la que encierra todo esto, es hacer discípulos. Ahí encierra todo este texto. Ahí podemos resumir todo este texto en Mateo 28, del 18 al 20. Es ir y hacer discípulos. Este es el único verbo que traducido del griego es un verbo imperativo, ¿cierto? Es un verbo imperativo. ¿Entendemos un poco qué es un verbo imperativo? Se lo voy a explicar un poquito. Los verbos imperativos son los verbos que indican hacer algo a alguien. Generalmente se ubican al principio de las oraciones usadas para dar órdenes. ¿Ok? Un verbo imperativo es un verbo que se utiliza para dar una orden, no una opción. ¿Listo? Una orden, no una opción. Y un verbo, y vayan y hagan discípulos, es un verbo imperativo. O sea, que hay que hacerlo sí o sí. ¿Listo? Ahí nos dice, si ustedes quieren, vayan y hagan discípulos. Si les da tiempo, vayan y hagan discípulos. Si de repente, en algún momento, sienten que no, vayan y hagan discípulos. Verbo imperativo, orden y ya. No es opción, es orden y ya. Eso es lo que significa un verbo imperativo, ¿ok? Y esto expresa el deseo más grande de Jesús que tiene para sus discípulos, para sus seguidores. Ir y hacer discípulos es el corazón de la Gran Comisión. El ir y hacer discípulos es el corazón de la Gran Comisión. Y empiezan los textos en el 18. Toda autoridad, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La base para el mandato, la base de este mandato es la autoridad de Jesús. Y presten atención a esto. La base de este mandato es la autoridad de Jesús. No nos lo está diciendo cualquier persona. Nos está diciendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció a la muerte, el que resucitó al tercer día, el que hizo milagros, el que sanó enfermos, el que es, el que era, el que es y el que por siempre será. Nos lo está diciendo Él. Amén. El que era, el que es y el que por siempre será. Nos los está diciendo Jesús. Por eso Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús declaró su rango supremo en el universo antes de enviarlos. Jesús declaró cuál era su autoridad antes de enviar a los 11 discípulos. Cuando alguien declara su rango antes de dar una orden, es porque no es una opción. Cuando los comandantes, capitanes, no sé, del ejército, van a dar una orden, ellos dicen, yo soy el comandante tal, 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 yo soy el no sé qué, ta, ta, ta. Vayan o hagan.
¿Ustedes creen que los soldados van a decir, no, ¿qué le pasa, capitán? Yo no voy a ir a hacer eso, yo no tengo tiempo? No creo que tomen esa actitud, ¿cierto? Cuando el capitán o cuando el de alto rango dice y antepone su rango para dar una orden, es porque se tiene que cumplir sí o sí. Quienes tal vez han estado en el ejército o en la marina, no sé, creo que pueden comprender un poquito esto mejor. O sea, Jesús antepuso su autoridad. Jesús mostró su rango. O sea, yo soy el que tiene toda la autoridad, toda, en el cielo y en la tierra. O sea, que dijo, es una orden, no es una opción para que ustedes vayan y hagan discípulos. Es por eso que la gran comisión debe ser obedecida por todos aquellos que reconocemos la autoridad de Jesús. ¿Quiénes reconocemos la autoridad de Jesús? Bueno, esta es una orden para usted y para mí. Al momento en que yo reconozco que Jesús es mi autoridad, es porque yo voy a obedecer lo que Él me está mandando. Cuando nosotros reconocemos a nuestros padres, cuando reconocemos que son nuestra autoridad, es porque no es opción lo que ellos nos piden que hagan, ¿cierto? Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Jesús y entendemos que Él es el Rey de Reyes, que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, yo no tengo excusas para no hacerlo. Yo no tengo razón para decirle no lo voy a hacer. Porque Él tiene toda la autoridad para mandarme a mí y mandarle a usted a lo que Él quiera que nosotros hagamos. Y es por eso que cuando comprendemos eso, es por eso que cuando entendemos que yo estoy bajo la autoridad de Cristo, todo lo que Él diga es una orden, no es una opción. Y esto es una orden, no es una opción, es un llamado, no es una opción. Luego más adelante dice, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Ahí hay un verbo también. Recordamos del verbo imperativo. La traducción más precisa de la palabra griega, ¿cierto?, que aparece en ese texto, la palabra es no sé leerla, ¿cierto? La traducción es mientras están yendo, ¿ok? La traducción original de esa palabra que aparece en el griego, allá escrito, es mientras están yendo. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, vayan, o sea, mientras voy yendo, voy haciendo discípulos. Mientras voy a la tienda, voy haciendo discípulos. Mientras voy al trabajo, voy haciendo discípulos. Eso es la traducción, mientras van yendo. No es un verbo que nos indica quedarnos quietos, sentados. Mientras yo espero aquí en la iglesia, voy a ser discípulos. Mientras yo me siento todos los días allí, voy a ser discípulos. Mientras me quedo relajado en mi cama, acostado, no, el verbo requiere una acción, un caminar. Mientras yo voy yendo hacia tal lugar, Dios me dio la orden de ir, Jesús me dio la orden de ir y hacer discípulos. Ese es el verbo esencial de esto. Por eso la gran comisión la gran comisión se hace yendo y no esperando que venga. La gran comisión se hace yendo allá afuera y no sentados esperando a que vengan. Y esto es para todos nosotros, para cambiar esas estadísticas que están allá. Amén. Seguimos acá. Eso es lo que nos dice el texto. Hay, cierto, dice Jesús nos hizo discípulos, Jesús no hizo discípulos en el cimiento de un salón de iglesia, sino en el campo de acción. ¿Qué nos quiere decir con esto? Cuando Jesús nos dice vayan y hagan discípulos, es que no quiere decir que hacer discípulos es esperar a la gente que venga, poner un pizarrón y yo comenzar a enseñarle cosas. Eso es parte, sí, es necesario, sí, enseñamos también, pero Jesús no lo hizo así. Jesús lo hizo en el campo, allá afuera, mientras caminaba con ellos, mientras estaba con ellos, mientras andaba con ellos. Allí es donde Jesús fue y hizo discípulos, donde Jesús mandó a hacer discípulos. Y hay dos formas en que Jesús nos va a motivar a ir y a hacer discípulos. La primera es
yendo debido a la persecución. Cuando leemos, ¿cierto? En la iglesia primitiva, cuando leemos el libro de los Hechos, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que hubo momentos de persecución. Y en ese momento de persecución fue cuando más el cristianismo comenzó a crecer en aquellas regiones. Cuando más eran perseguidos, más crecían. Tal vez se acomodaron, tal vez se conformaron, tal vez se sentaron y Dios permitió la persecución. Yo creo que a veces las necesidades, las dificultades o la persecución nos mueve a entender que tenemos un llamado que cumplir y obedecer, y es la gran comisión. Pero yo prefiero que vayamos a la segunda opción. No esperemos que lleguen las dificultades, la persecución, las cosas en nuestra vida para obedecer este mandato. Vayámonos a la segunda opción, yendo debido a la obediencia. A que yo entiendo lo que Jesús me ha mandado a hacer y yo lo voy a hacer sin poner excusas, sin quejarme o sin decir, bueno, en algún momento lo voy a hacer, yo veré cuándo lo hago. Hagámoslos en la obediencia, entendiendo que Jesús es nuestra autoridad y que por obediencia a Él yo voy a cumplir lo que Él me ha mandado. No porque lo dijo el pastor, no porque lo vengo y lo comparto hoy, algo que ustedes ya saben. No. Es por la obediencia de quien reconocemos que es nuestra autoridad. Luego nos dice más adelante, ¿cierto? Así que vayan y hagan discípulos. El énfasis principal de la gran comisión es vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. La tarea principal entonces es hacer discípulos, ¿ok? La tarea principal de la iglesia entonces es hacer discípulos, no simplemente convertidos, y ya voy a explicar un poquito eso. Debemos tener claridad sobre este mandato. No es ir y evangelicen y la misión se culminó. Evangelizar es parte de la tarea y discipular es parte de la misión. Explico esto un poquito. El ir y hacer discípulos no anula la necesidad de ir a evangelizar, ¿ok? Pero con esta frase quiero complementar esto. La misión que Jesús nos ha dejado es vayan y hagan discípulos. Evangelizar, compartir nuestra fe es parte de lo que nos va a ayudar a ir y a hacer discípulos. Allí no culmina la tarea. Fuimos y yo fui y evangelicé y gané 30 personas para Cristo, gloria a Dios, cumplí la tarea, cumplí la gran comisión. ¿Qué pasó con esas personas? No sé, ellos verán qué hacen con su vida. ¿Por qué? Porque yo ya culminé mi misión, ya les prediqué, ya se convirtieron, ellos verán qué hacen con mi vida. No, eso no es lo que nos dice el texto. Lo que nos dice el texto es que vayan y hagan discípulos. El evangelismo nos va a ayudar, ¿cierto?, a llevarlos a que conozcan a Jesús, a que reciban al Señor, pero el discipulado nos va a asegurar que ellos crezcan y vivan en una fe vital, duradera y salvadora. Eso es lo que nos va a asegurar que realmente ellos estén caminando con Jesús. El proceso de acompañamiento y discipulado que le vamos a dar a las personas. ¿Pero qué es un discípulo? ¿Qué será eso de ser un discípulo? En las iglesias, ¿cierto? Muchas veces y estamos llenos de seguidores de Jesús. Y está bien, estamos llenos de personas que seguimos a Jesús. Está perfecto, estamos llenos de creyentes que sabemos que Jesús vino y murió por nosotros. ¡Súper! Pero hay muy pocos discípulos. Hay muy pocos discípulos. Y ya vamos a comprender por qué. Leamos Lucas 14, del 25 al 33. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece su padre y madre y su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Y vamos a Mateo 16, del 24 al 27. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. 5,000 seguían a Jesús porque había hecho milagros, porque había hecho prodigios, porque le había dado de comer. Pero al momento que Jesús se volteó y les dijo: este es el costo de seguirme a mí, ¿cuántos se quedaron? 12. Y aún así les preguntó: ¿ustedes están seguros? ¿Ustedes quieren pagar el precio? ¿Quieren cargar su cruz? Y ellos decidieron caminar con Jesús, con errores, sí, pero Jesús les fue enseñando. Decidieron caminar con Jesús. Entonces, un discípulo es aquel que sigue, escucha y obedece los mandatos de su maestro. Y Jesús no le importó en ese tiempo, o Jesús no buscaba que miles lo siguieran. Jesús buscaba aún aquellos pocos que solo le obedecieran, porque los podían seguir muchos, pero ¿cuántos de esos realmente obedecían? ¿Cuántos le acompañaron? Por amor a esos muchos, Él enseñó a esos pocos, pero les enseñó a obedecer la palabra de Dios. Y gracias a esa obediencia de ellos, hoy estamos acá. Amén, gracias a Dios que los utilizó a ellos. Y ellos dijeron: bueno, sí, es más, hasta obedecieron hasta la muerte, porque a la mayoría los mataron, porque nosotros pudiéramos escuchar hoy el mensaje de Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús? Porque un seguidor o un creyente viene un domingo, escucha y salimos igual. Un seguidor y un creyente sí participa de todas las actividades, lee la palabra y está bien. Yo no estoy diciendo que eso no esté bien, pero un discípulo de Jesús es aquel que obedece y está dispuesto a cargar su cruz y a decirle: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya, y voy a trabajar por tu causa. ¿Y cuál es la causa de Jesús? El que todos puedan conocerle a Él y que puedan llegar al arrepentimiento y ser discípulos de Jesús. Trabajemos, avancemos por la causa de Jesús. Luego más adelante nos dice: toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nos dice allí: a todas las naciones. ¿Pero qué es una nación? Podríamos decir: pero es que yo no tengo el dinero en este momento para ir al África, ni siquiera me alcanza el pasaje para ir a La Guajira. No, ¿cómo voy a hacer yo para ir a todas las naciones? No. Eso se lo dejo a los misioneros que tienen la capacidad de ir a otras naciones y vayan, hagan discípulos y que cumplan ellos el mandamiento. Ojo, eso es necesario también. Necesitamos personas dispuestas a ir a otros países, a otros lugares donde hay gente que no ha sido alcanzada, para que haga discípulos. Pero eso no exime el deber de que usted y yo, que tal vez no podemos ir allá, no debamos cumplir la gran comisión acá. ¿Por qué? Porque la palabra griega nación significa etnos.
De esta palabra viene la palabra étnico. Un grupo étnico son personas unidas por su idioma, cultura y costumbres. Un grupo étnico es un grupo de personas unidas por su idioma, cultura y costumbre. Un país, una ciudad puede tener varios grupos étnicos. El barrio donde usted vive es un grupo étnico que los une una misma cultura, una misma lengua y una misma costumbre. O sea, ahí es la nación donde Dios te ha puesto para que vayas y hagas discípulos. El lugar donde tú trabajas es un grupo étnico, porque los une una misma cultura, una misma lengua y una misma costumbre. O sea que ese es el lugar, esa es la nación donde Dios te ha puesto para que vayas y hagas discípulo. Hemos crecido con una dualidad en el cristianismo, entre lo sagrado y lo secular. Hermanos, donde usted vaya y le dé la gloria a Dios, es tan sagrado como estar aquí en la iglesia. Hemos creído que el ministerio solo se hace aquí en la iglesia y que aquellos que Dios le ha llamado al evangelismo son los que pueden salir y hacer ministerio allá afuera. No, hermanos, le digo algo. Si en su trabajo hay más de una persona que no conoce de Jesús, ahí está tu ministerio. Si en la universidad donde tú estudias hay más de una persona o una persona y más que no conocen de Jesús, ahí está tu ministerio. Porque esto no es secular. Bueno, hay nada que ver con Dios, esto es aparte, la iglesia. No, hermanos. El trabajo donde tú estás, si tú lo haces con amor como para Dios, ¿cierto? Es tan sagrado como venir y hacer ministerio aquí en la iglesia. Porque ahí donde hay gente que no conoce de Jesús, ahí es el lugar donde Dios te está llamando a ir y a ser discípulo. Señor, ¿cuál es mi propósito? Bueno, ¿cómo se llama el compañero de trabajo tuyo y la familia que no conoce? Ahí está tu propósito. Ve, ya es discípulo. Señor, ¿qué tengo que hacer? Llevo 35 años de mi iglesia y aún no sé cuál es mi propósito. Bueno, ahí las vecinas y los vecinos de tu barrio que no conocen de Jesús, ahí está tu propósito. Ahí está la respuesta de Dios. Vayan y hagan discípulos, nos dice Jesús. Luego nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos manda también a bautizar. Y el bautismo, ojo con esto, el bautismo no es el fin de la vida de un cristiano. El bautismo es parte del comienzo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces creemos que, bueno, evangelizamos a una persona, se convirtió, se bautizó y ya, lo logramos, gloria a Dios. No, es un proceso que hay que caminar con ellos. A veces nos preguntamos, oye, pero tanta gente que vino y se bautizó y está apartada del Señor, ¿no será qué pasó allí? Porque aún necesitan ser acompañados, necesitamos ser acompañados, ¿ok? Entonces, cuando iniciemos un proceso de discipular a una persona, la meta no es, sí necesitamos llevarla al bautismo según el proceso en donde estemos y como lo lleven, ¿cierto? Pero no quiere decir que ya cumplimos el propósito y ya verá ella. No, es un proceso de acompañar. Entonces, es importante entender esto de que Jesús también nos pidió que fuéramos y les bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Luego más adelante, otra frase que queremos resaltar de este texto: enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y yo quiero que hagamos un momentico, bueno, hay un pequeño video. Ese bebecito que está allí es mi bebé. Tiene 1 año y medio, pero desde un año, a mí me gusta barrer mucho mi casa. Me gusta barrerla, me gusta tenerla limpia, ¿cierto? Y cada vez que se riega algo, barro, y él me ve hacerlo. Y un día estaba yo barriendo sin yo enseñarle ni decirle cuáles son los 5 pasos para barrer. No, nada. Estaba yo barriendo, salió él corriendo a buscar el recogedor. Y al siguiente día él mismo regó comida, porque él come y lo va regando por todos lados. Y cuando se dio cuenta que regó la comida, se fue corriendo donde estaba la escoba y el trapero. Ya le habíamos comprado uno chiquitico, y él mismo se fue a barrer lo que había regado. ¿Y cómo lo aprendió?
observándome a mí. ¿Ok? ¿Cómo lo aprendió? Viendo que yo lo hacía. Y el discipulado, el enseñarles a obedecer, hacer discípulos implica enseñar a obedecer. Esto significa que necesitamos un discipulado bíblico y relacional. Un discipulado bíblico y relacional. El discipulado no puede basarse solo en un currículo y en transmisión de información. El discipulado implica una relación profunda entre discípulo y discipulador. Hermanos, el discipulado de Jesús con sus discípulos no fue en 4 paredes con unas sillas, un tablero atrás, explicándole los 5 pasos para orar. Ese no fue el discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús, venga, acompáñeme, vamos a orar. ¿Y cómo lo aprendieron sus discípulos? Orando con Él, viéndolo. El discipulado de Jesús no fue, vengan, los 5 pasos para hacer un milagro. El discipulado de Jesús fue, vengan, síganme, hagamos milagros. ¿Por qué? Porque la relación influye mucho más en la persona que estamos discipulando que las 1000 palabras que podamos enseñarle. Pero no le vamos a enseñar cualquier cosa. Vamos a enseñarle a obedecer la palabra de Dios con nuestra forma de vivir y a través de nuestra relación. Yo les puedo hacer una pregunta a ustedes. Acuérdense por lo menos de los últimos 5 sermones que han escuchado en su vida. O 5 sermones, a veces es difícil, pero si les pregunto, acuérdense de la persona que más ha influenciado en su vida, es más fácil recordarla, ¿cierto? Entonces, la relación y la manera en cómo nosotros obedecemos a Jesús influye más que 1000 palabras que le podamos enseñar, o 1000 sermones que le podamos dar, o los 5 pasos que podamos decirle. La relación genera eso que pasa con mi hijo. Eso lo comenzó a hacer desde 1 año, estaba aprendiendo a caminar, pero de tanto verme hacerlo, él lo empezó a hacer. Ahora él no puede ver que se riega algo porque sale corriendo a buscar la escoba y barrer. Y eso se genera por la relación entre padre e hijo. Y eso va a generar la relación entre discipulador y discipulado. Allí es donde también nos dice el texto, enseñándoles a obedecer. Es importante comprender esto. No solo nos dice, enséñenle todas las cosas que Él nos ha pedido que hagamos, ¿cierto? Si nosotros queremos que alguien, nosotros queremos que la gente ore o que la gente aprenda a orar. Que ore, ¿cierto? Muchos de nosotros o mucha gente sabe cómo debe orar, pero ora. Muchos de nosotros saben que debe leer la Biblia, pero lee la Biblia. Entonces eso es, enséñeles a obedecer, ¿ok? Obviamente le vas a enseñar cómo debe hacerse, pero que a través de lo que vea nosotros también lo haga, y a través de la relación. Hacer discípulos implica enseñarles a obedecer. Esto significa que necesitamos un discipulado bíblico y relacional. Quédense con esa frase, discipulado bíblico y relacional. No enseñamos cualquier cosa, enseñamos a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. Luego dice, enséñenle a obedecer todo lo que nos ha mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La duración del mandato es hasta el fin de los tiempos. Esto no fue un mandato que Jesús le dio a los 11 y ya, los 11 cumplieron su misión, hicieron discípulos y hasta ahí caducó el mandato. No, el mandato sigue vigente. ¿Cuántos de nosotros esperamos la segunda venida del Señor? Amén. Bueno, el mandato está vigente para usted y para mí. ¿Hasta dónde dice? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él venga por su iglesia. Con las palabras hasta el fin del mundo, Jesús muestra que estas instrucciones son para toda la iglesia hasta que Él regrese. ¿Ok? Para toda la iglesia, para usted, que somos personas comunes y corrientes, como usted, como yo, hemos sido llamados a ir
y hacer discípulos. Es por eso, la misión está vigente ahora y es para todos los tiempos hasta que Jesús venga. O sea, es para quienes fueron, para quienes estamos ahora y para quienes vienen después de nosotros hasta que Jesús venga. O sea que el mandato está vigente hoy y ahora. El obedecer sigue siendo una oportunidad hoy y ahora. Ya no pasó, ya no se quedó atrás, no podemos, ya no obedecí. No, hoy ahora podemos salir de este lugar y decirle: Señor, sí quiero obedecer y voy a comenzar a hacerlo también. Y por último, Jesús nos dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué promesa tan hermosa, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros somos felices porque sabemos que Jesús está con nosotros? ¿Cuántos creemos en esta promesa? ¿Cierto? Jesús, qué lindo es escuchar que Jesús está con nosotros. Qué lindo es escuchar que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el quien entregó su vida por salvarnos, camina con nosotros. Pero déjeme decirle algo: esta promesa es condicionada. Sí, es condicionada. Porque ¿qué dice más atrás después de todo eso? Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La pregunta es personal: si no estoy haciendo discípulos, ¿será que Jesús sí está con nosotros? Es personal. Si no estoy haciendo discípulos, ¿será que Jesús sí está conmigo? Hermanos, Jesús está con nosotros por misericordia, porque si fuera por obediencia, estuviéramos solos todo el tiempo, hermanos. Pero el hacer discípulos nos asegura en nuestro corazón que Jesús sí está con nosotros. No podríamos tener ninguna duda porque estamos obedeciendo lo que Él nos ha pedido hacer. El hacer discípulos: Señor, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué digo? Tengo mucho miedo de ir a ese lugar. Tengo mucho miedo de que me rechacen. Tengo mucho temor. No sé cómo lo voy a hacer. Yo me imagino que eso serían muchas de las preguntas de sus discípulos. Y ahí fue cuando les dijo: tranquilos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si no sabes cómo hacerlo, tranquilo, Jesús está contigo. Si no sabes qué decir, tranquilo, Jesús está contigo. Si tienes temor de que, tranquilo, Jesús está contigo. Pero si vamos y hacemos discípulos, Él nos va a acompañar, nos va a direccionar y nos va a poner las palabras que debemos decir también. Y quiero concluir con esto, hermanos. En Mateo 28, el 18 al 20, aprendemos que hay una tarea ambiciosa por llevar a cabo. La gran comisión es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Y con este mandato Él promete su presencia hasta que se cumpla esta tarea, hasta que llegue el fin de los tiempos, hasta que llegue el fin del mundo. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido tiempo en la iglesia, mucho tiempo, y hemos servido y hemos participado de todos los programas del ayuno, de la oración, y eso está muy bien, es necesario, sí es necesario. Tal vez muchos de nosotros estamos como José, hemos arreglado la cocina, hemos ido a hacer otras cosas en la casa de otros vecinos, pero no hemos obedecido lo que Jesús nos ha mandado. No hemos hecho discípulos. Tal vez muchos de nosotros, cierto, sí hemos dicho a la gran comisión, y aunque ha sido difícil, hemos ido allá afuera, hemos llegado al necesitado, hemos llegado incluso al que no necesita financieramente, hemos llegado al indigente, hemos llegado y hemos acompañado a esas personas, y ha sido difícil. Tal vez algunos lo han intentado y no han podido, pero sigue vigente la opción. No sé en qué momento estamos de nuestra vida. Por eso desde un principio les dije, esto es con Dios. Y vamos a ponernos de pie, ¿cierto? O ahí sentaditos, o como ustedes quieran. Y vamos a decirle al Señor, ahí usted con Dios, y pregúntese,
Señor, ¿realmente yo habré hecho un discípulo en mi vida? ¿O estoy dispuesto a ser un discípulo en mi vida? Y si no, les tengo una buena noticia. Aún hay oportunidad de hacerlo. Aún hay mucha gente allá afuera necesitada por obreros que vayan a la mies a recoger esa cosecha que es abundante. Y yo creo que hoy Dios nos está llamando a ser esos obreros que van allá afuera a recoger la cosecha, a ir a sembrar y recoger la cosecha. Entonces, Padre, gracias. Gracias porque Tú nos has dado una tarea maravillosa, Señor, y es de participar contigo en la restauración de este mundo, Señor. Es en participar contigo, en ir y alcanzar personas, en discipularlas y en llevarlas a que sean discípulos tuyos, Señor. Gracias, porque tal vez en tu poder y majestad pudiste haber hecho esto solo. Pero tú quisiste, Señor, utilizarnos a nosotros. Tú quisiste enseñarnos a nosotros. Tú quisiste, Señor, comisionarnos a nosotros para que fuéramos y cumpliéramos esa gran comisión. Y perdónanos tal vez, Señor, si por mucho tiempo hemos estado tan ocupados haciendo tantas cosas que son buenas. Sí, Señor, sabemos que son buenas, pero hemos ocupado nuestro tiempo en hacer tantas cosas y en no obedecer la base de este mandato, que es ir y hacer discípulos. Enséñanos, Dios. Tengo temores, tengo miedos, no sé cómo hacerlo, pero yo sé que tú vas a estar conmigo y esa es la promesa en la que me quiero aferrar. Esa es la promesa por la cual yo voy a caminar también en obediencia, de entender que no estoy solo, que no lo voy a hacer solo y que tú vas a estar con nosotros. Y nosotros reconocemos tu autoridad, de que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, de que tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y hoy queremos decirte sí a este mandamiento que nos has dejado, de ir y hacer discípulos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.